¿Sabes? Hay películas de las que se cuentan leyendas. Una de ellas es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Has oído hablar de ella? Pues aquí viene lo interesante. La historia de cómo se creó esta película es digna de una propia. Imagínate esto. Gibson decide rodar una película que sumerja completamente al espectador en las últimas horas de la vida de Cristo. Y no solo eso, sino que decide hacerlo en idiomas antiguos, para que cada sonido y palabra se sientan auténticos. Ningún estudio quiso apoyar esta loca idea. Era demasiado arriesgada. ¿Y qué hace Gibson? Invierte $30 millones de su propio bolsillo. Eso es pasión, ¿verdad? Y aún más interesante es cómo eligió al actor principal. Jim Caviezel no era la elección más obvia, pero parecía como si hubiera nacido para este papel. 33 años, iniciales JC, como Jesucristo. Cuando Gibson le explicó que este papel podría arruinar su carrera, Jim simplemente sonrió y dijo: «Tenemos que hacerlo». Y ese fue solo el primer paso. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? El rodaje tuvo lugar en las colinas de Italia, en condiciones que ya parecían una prueba de resistencia. Vientos fuertes, lluvia helada, todo esto solo añadía más dramatismo. Y entonces comienza la parte mística. Al actor lo alcanzó un rayo 2 veces, y, como por milagro, salió ileso. Y la escena de la crucifixión, 5 semanas de rodaje, lesiones reales y un miedo genuino en los ojos. Y esto es solo el principio. ¿Quieres saber más? ¿Sabes? Hay películas de las que se cuentan leyendas, y una de ellas es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Quizás hayas oído hablar de ella, pero aquí está lo interesante. La historia detrás de su creación también merece su propia película. Imagina esto. Gibson decide hacer un filme que sumerja por completo al espectador en las últimas horas de la vida de Cristo. Y no solo filmarlo, sino hacerlo en lenguas antiguas, para que cada sonido y palabra se sintieran auténticos. Ningún estudio quiso respaldar esta idea, demasiado arriesgada. ¿Y qué hizo Gibson? Invirtió $30 millones de su propio bolsillo. Eso sí que es pasión, ¿verdad? Y aún más fascinante es cómo eligió al actor principal. Jim Caviezel no era una elección obvia, pero parecía hecho para el papel. 33 años y las iniciales JC, como Jesucristo. Cuando Gibson le dijo que esta interpretación podría arruinar su carrera, Jim simplemente sonrió y respondió: «Tenemos que hacerlo». Y eso fue solo el primer paso. ¿Sabes qué es aún más impresionante? Las filmaciones se llevaron a cabo en las colinas de Italia, en condiciones que por sí solas ya eran un desafío. Fuertes vientos, lluvia helada, todo eso solo añadía más dramatismo. Y aquí empieza lo misterioso. Al actor lo alcanzó un rayo no una, sino 2 veces, y, como por milagro, salió ileso. Y la escena de la crucifixión, 5 semanas de rodaje, lesiones reales y verdadero miedo en sus ojos. Y esto es solo el comienzo. ¿Quieres saber más? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa aceptar un papel que podría cambiar tu vida para siempre? Así comenzó la historia de Jim Caviezel, cuando Mel Gibson le ofreció interpretar a Jesucristo. No fue solo una oferta, fue una verdadera prueba. Imagina que estás sentado frente a alguien que acaba de invertir millones en su sueño y te dice: «Este papel podría destruir tu carrera. Piénsalo bien. ¿Qué harías tú con esa motivación?» Jim, por supuesto, no aceptó de inmediato. Pidió un día para reflexionar. Y cuando regresó, dijo algo que hizo que a Gibson se le erizara la piel. «Creo que debemos hacerlo. Sabes, tengo 33 años y mis iniciales son JC». Ahora imagina escuchar algo así. Gibson solo pudo suspirar. «Me estás asustando». Pero para Jim, esta no era solo una película, era su misión personal. Luego comenzó la verdadera preparación. El actor no solo tenía que entrar en el papel,
sino también aprender lenguas antiguas, arameo, latín y hebreo. Esto no era como memorizar líneas de un guión, era como aprender hechizos de un pasado lejano para dar vida a la historia. Y lo más importante, Jim no solo aprendía el texto, sino que se sumergía en una profunda experiencia espiritual. Cada gesto, cada emoción, debía ser auténtico. Y lo más sorprendente, antes de las filmaciones, Gibson advirtió a Jim que esta película requeriría no solo sacrificios emocionales, sino también físicos. Y, como se descubriría más tarde, tenía toda la razón. El rodaje de la película comenzó en un lugar pintoresco pero implacable, Matera, Italia. Este lugar capturaba a la perfección la atmósfera de la Jerusalén antigua, pero trabajar allí no era nada fácil. Calles estrechas, terreno rocoso y pendientes empinadas creaban un ambiente auténtico, pero agotaban al equipo hasta el límite. Y el clima, como si estuviera diseñado para añadir desafíos. Vientos helados, lluvias torrenciales y un frío que calaba hasta los huesos. El equipo empezaba su jornada cada día al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Muchos decían que sentían en el aire algo inexplicable, casi místico, como si el propio lugar cobrara vida y ayudara a recrear los acontecimientos de hace 2000 años. Pero esta sensación iba acompañada de extraños sucesos que envolvían el proceso con una sombra de misterio. Jim Caviezel, en el papel de Jesús, literalmente atravesó fuego y agua. Durante la escena en la que llevaba una pesada cruz de madera, el actor sufrió graves lesiones en el hombro. El dolor que sentía no era parte de la actuación, sino una agonía física real. Pero Jim no se quejó. Su determinación de terminar la película era tan firme como la misma cruz que cargaba. Las dificultades no afectaron solo a los actores. Uno de los miembros clave del equipo, el asistente del director Jean Michelini, fue alcanzado por un rayo 2 veces. 2 veces. ¿Cómo explicar algo así? Algunos susurraban que era una señal divina, mientras que otros preferían no pensar demasiado en ello. Pero el temor flotaba en el ambiente. Estas pruebas unieron al equipo aún más. Sentían que no estaban trabajando en una película cualquiera, sino en algo mucho más grande, algo difícil de imaginar. Y aunque los días eran agotadores, cada noche terminaba con oraciones colectivas y pensamientos sobre el profundo significado de todo lo que hacían. En esta atmósfera de desafíos y unidad, comenzaron a manifestarse los fenómenos más sorprendentes, aquellos que nadie podía haber anticipado al principio. Y lo que ocurrió después no solo inspiraba, sino que también despertaba un temor reverencial. Cada día en el set de filmación ocurrían eventos que nadie podía explicar. No era simplemente una coincidencia, sino la sensación de algo inexplicable. Los miembros del equipo notaban cada vez más que las escenas de la película parecían cobrar vida, trascendiendo el guión. Uno de los episodios más comentados fue una experiencia inesperada que vivieron los actores en momentos clave del rodaje. Por ejemplo, Luca Lionello, quien interpretó a Judas, contó que durante una de las escenas tuvo la sensación de estar realmente en otra época. Era como un sueño, pero completamente real. Sentía una culpa tan intensa que apenas podía hablar. Luca, quien antes era ateo, confesó más tarde que estas experiencias cambiaron por completo su perspectiva sobre la vida. Otro detalle extraño fue el comportamiento de los animales. Los caballos, utilizados en escenas multitudinarias, a veces se encabritaban sin motivo aparente o se quedaban inmóviles en su lugar. Esto siempre ocurría durante las escenas más emotivas, como si incluso la naturaleza reaccionara ante lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que más impactó fueron los relatos sobre figuras desconocidas. Varios miembros del equipo aseguraron haber visto personas vestidas de blanco observando las grabaciones. Nadie sabía quiénes eran y, curiosamente, estas personas nunca aparecieron en las fotos o los vídeos. Cuando el rodaje terminó,
ya no se volvieron a ver. Uno de los episodios más impresionantes ocurrió durante una filmación nocturna. El equipo se preparaba para una escena cuando, de repente, el cielo sobre ellos se iluminó con una luz brillante. No era un rayo, y ningún proyector podía haber creado ese efecto. La luz permaneció durante varios segundos, iluminando el set, y luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Muchos sintieron que era una señal, pero nadie podía decir con certeza qué significaba. Al final del rodaje, los participantes no tenían dudas. Esto no era solo una película. Era un proyecto que tocó sus almas, que los hizo reflexionar sobre la fe, la vida y su propio lugar en el mundo. Pero la etapa más difícil y emocional, la escena de la crucifixión, aún estaba por venir. La escena de la crucifixión fue la prueba más difícil para todo el equipo. Se rodó durante 5 semanas, y cada día fue un desafío a la resistencia, la fe y la determinación de seguir adelante. Todo tenía que ser perfecto, ya que esta escena era el centro emocional y narrativo de la película. Para Jim Caviezel, esas semanas se convirtieron en un verdadero vía crucis. Pasaba horas en el frío viento, suspendido sobre una cruz de madera. Los arneses especiales que sostenían su cuerpo le causaban un dolor insoportable. Pero Jim soportaba todo, entendiendo que cada movimiento, cada emoción, debía ser lo más real posible. Durante una de las tomas ocurrió algo inesperado. Una ráfaga repentina de viento derribó parte de las decoraciones, y la cruz en la que estaba atado el actor casi cayó. Lograron sujetar a Jim a tiempo, pero en sus ojos quedó reflejado un miedo auténtico, el mismo que más tarde los espectadores verían en la pantalla. Fue como si la naturaleza misma interviniera en el proceso, contaron algunos miembros del equipo. Sin embargo, no solo los desafíos físicos hicieron única esta escena. La atmósfera en el set estaba tan cargada de tensión y emociones que muchos miembros del equipo no pudieron contener las lágrimas. El operador recordaba: mirábamos a Jim, veíamos su sufrimiento y olvidábamos que era una película. Era como un contacto directo con la historia. Otra dificultad fue el maquillaje. Los artistas pasaban horas aplicando capas de heridas y sangre para que cada detalle fuera completamente auténtico. Sin embargo, bajo el sol abrasador, todo se deterioraba rápidamente, y cada toma se convertía en una carrera contra el tiempo. El momento más conmovedor llegó cuando las grabaciones terminaron. En un silencio absoluto, Gibson dio la señal de corte, y todo el proceso de filmación se detuvo. Con dificultad, Jim descendió de la cruz y miró al equipo en silencio. Estaba agotado, pero en sus ojos había una fuerza indescriptible. Más tarde, diría: no quería que la gente me viera a mí, quería que vieran a Cristo. La escena de la crucifixión no solo fue la culminación de la película, sino también un punto de inflexión para todos los que estaban en el set. Cada uno sintió que había tocado algo mucho más grande que un simple filme. En ese momento quedó claro: esta obra no solo cambiaría a los espectadores, sino también a quienes la habían creado. Tras la finalización del rodaje, la pasión de Cristo dejó una profunda huella en los corazones de todos los que participaron en su creación. Pero el verdadero legado de la película no se limitó al equipo de producción. Se extendió a millones de espectadores en todo el mundo, generando una fuerte reacción emocional y reflexiones sinceras. El impacto más significativo fue cómo la película influyó en las historias personales de quienes la vieron. Personas de diferentes culturas compartieron sus impresiones, describiendo cómo el filme los había llevado a reflexionar sobre el sentido de la vida, el sacrificio y la redención. Las escenas de sufrimiento de Jesús, representadas con una autenticidad increíble, hicieron que cada espectador sintiera una conexión personal con esos eventos. En cartas dirigidas a los creadores del filme, muchos expresaron su gratitud por haber capturado con tanta precisión la esencia de la fe cristiana.
El equipo de rodaje tampoco estuvo exento de un cambio profundo. Uno de los aspectos más destacados fue cómo el proyecto transformó las relaciones entre las personas. Trabajar juntos en algo tan trascendental los unió de una manera única, convirtiéndolos en algo más que colegas, en una familia. Todos entendieron que estaban participando en una historia que tocaba las fibras más profundas del alma. En entrevistas posteriores, Mel Gibson subrayó que una de las principales metas de la película era despertar algo en las personas. Quería que la gente sintiera el peso de este sacrificio, que entendieran el precio que se pagó por el perdón, decía. Y, a juzgar por la respuesta de los espectadores, ese objetivo se cumplió. Sin embargo, no todo fue fácil. La película desató intensos debates en la sociedad, especialmente por su realismo crudo. Algunos la consideraron una obra de arte capaz de tocar el corazón, mientras que otros la criticaron por su extrema violencia. Pero incluso los detractores reconocieron su poder. La pasión de Cristo no dejaba a nadie indiferente. La escena de la crucifixión, en la que se trabajó durante semanas, no solo se convirtió en una obra maestra visual, sino también en el clímax emocional del filme. Fue el momento en el que los espectadores pudieron experimentar plenamente el sentimiento de redención. Esa escena, llena de dolor y amor, quedó grabada para siempre en la memoria de todos. Para el equipo, la película no fue solo un trabajo, fue un desafío que transformó a cada uno de ellos. Dejaron una parte de sí mismos en la pantalla. Y aunque las discusiones sobre la película continúan hasta hoy, una cosa es indiscutible. La pasión de Cristo se convirtió en un verdadero acontecimiento que cambió la vida de miles de personas. Después del estreno de La Pasión de Cristo, quedó claro que esta película no era simplemente cine, sino un fenómeno global que sigue provocando intensas emociones en todo el mundo. La cinta, a pesar de su controvertido realismo y su marcado trasfondo religioso, rápidamente se ganó un lugar en los corazones de millones de personas, convirtiéndose en una parte esencial del patrimonio cultural y espiritual. La película desató una auténtica tormenta de reacciones. Algunos espectadores salían del cine entre lágrimas, profundamente conmovidos por la intensidad de los sufrimientos representados en la pantalla. Otros iniciaban acalorados debates, cuestionando la veracidad y la ética de una representación tan gráfica. Pero en cualquier caso, nadie quedaba indiferente. La Pasión de Cristo marcó un punto importante en las discusiones sobre la fe, el sacrificio y el perdón. El impacto no se limitó a los espectadores individuales. La película tuvo una poderosa influencia en las comunidades religiosas. En numerosas iglesias se organizaron proyecciones especiales, seguidas de debates dirigidos por sacerdotes con sus feligreses. La historia de Jesús, representada de forma tan visual y directa, invitaba a las personas a reflexionar sobre sus acciones y sus valores fundamentales. Curiosamente, la película también inspiró a quienes no se identificaban como creyentes. Se convirtió en un mensaje universal sobre el poder del amor y el sacrificio. Personas de diferentes culturas y religiones encontraban en ella algo propio, sacando conclusiones sobre la humanidad, la fortaleza y el perdón. Este poder para unir y resonar con tanta diversidad fue uno de los mayores logros de la película. Sin embargo, con la creciente popularidad también llegó una ola de críticas. Algunos calificaron la película de excesivamente violenta, acusando a Gibson de centrarse demasiado en el sufrimiento. Otros detectaron ciertos sesgos religiosos en la narrativa. No obstante, estas controversias solo aumentaron el interés por la película, reforzando su relevancia como tema de discusión pública. El impacto de la película también se sintió en la industria cinematográfica. Tras el éxito de La Pasión de Cristo, comenzó una nueva oleada de películas con un trasfondo religioso. Hollywood descubrió que las historias sobre fe y espiritualidad no solo podían inspirar, sino también ser un éxito comercial. Esto marcó un punto de inflexión para el arte cinematográfico.
Pero lo más importante fue el viaje interno que la película ofreció a cada espectador. Para algunos, fue una chispa que encendió su fe. Para otros, un motivo para replantearse su vida. Y para quienes participaron en su creación, una prueba de que el verdadero arte siempre va más allá de lo común. La Pasión de Cristo quedó en la historia no solo como una película, sino como un recordatorio de que el poder del arte no reside solo en las imágenes o las palabras, sino en su capacidad para tocar lo más profundo, el alma humana.